El arte no se hizo para decorar apartamentos, es un arma defensiva y ofensiva contra los enemigos. Con esta frase del pintor español Pablo Picasso, comenzamos con el video de esta semana, que en esta ocasión está más bien diseñado como una cápsula informativa artística sobre un cuadro muy famoso del pintor Pablo Picasso que se titula Guernica. En la parte de atrás puedes observar una réplica de este cuadro. En 1936 se desató la Guerra Civil Española. De alguna manera todos conocemos el concepto de guerra. Sabemos que es un conflicto, un enfrentamiento entre dos o más bandos. Este conflicto generalmente se da por diferencias ideológicas, territoriales, económicas o políticas. Sin embargo, en una guerra civil, los bandos que se enfrentan pertenecen a la misma nación, es gente de un mismo país. Tenemos diferentes ejemplos de guerras civiles, como la Guerra Civil estadounidense, la Guerra Civil española y en el caso de México, la Revolución Mexicana, que enfrentó a diferentes grupos de la sociedad mexicana. Además, es una guerra civil porque a diferencia de las guerras comunes en las que se enfrentan diferentes ejércitos o soldados, en las guerras civiles la mayor cantidad de participantes son personas de la sociedad, son ciudadanos que no necesariamente pertenecen al ejército. Bien, en 1936 se presentaron dos bandos en España. Uno de estos bandos era liderado por Francisco Franco, un fascista apoyado por el ejército nazista alemán, que tenía ideas totalitarias y de control total sobre el pueblo español. Y por el otro lado tenemos al ejército republicano, que eran diferentes grupos de ciudadanos organizados en contra del gobierno de Francisco Franco. Comenzó y se desató la guerra y unos meses después, en mayo de 1937, el pintor español Pablo Picasso se enteró de una terrible noticia. Aviones alemanes que llegaron para apoyar al ejército franquista bombardearon el poblado de Guernica, un pueblo vasco, cuando las calles se encontraban llenas de gente. Esto ocurrió temprano por la mañana y a mediodía. Imagínate lo que el pintor español sintió al saber que un pueblo lleno de ciudadanos había sido bombardeado. Inmediatamente Pablo Picasso puso manos a la obra. En diferentes crónicas y libros se habla acerca del gran enojo, la furia, la impotencia que Pablo Picasso sintió al saber de esta noticia. Y entonces se puso a trabajar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que un mes después, en junio de 1937, Pablo Picasso terminó y presentó una obra inmensa de 8 metros de longitud. Claramente en su obra no describió el bombardeo, sino que utilizó diferentes símbolos para mostrar la oscuridad, el grito, la brutalidad ciega representada en el toro y en el caballo y así denunciar los horrores del fascismo, así como mostrar el impacto de un bombardeo en una pequeña ciudad. Él decidió elegir el color negro, el blanco y el gris, que son representantes en los colores de la muerte y del duelo. Simplificó formas desplegadas en grandes planos para impresionar nuestra mirada. Y así, Pablo Picasso firmó esta obra política donde grita su rebeldía contra la barbarie humana. Y así fue como Pablo Picasso gritó a todo el mundo que estaba en contra de los horrores de la guerra y del fascismo que sucumbía en ese entonces a su país. Esta obra titulada Guernica del pintor español Pablo Picasso ha pasado a la historia
como una manifestación, un grito ante los crímenes y los horrores de la guerra. De verdad es que es impresionante. Ojalá que tengas la curiosidad de buscar e investigar un poco más acerca de los diferentes detalles y símbolos de esta importante obra. Concluimos entonces afirmando que el arte podría en sí ser un arma de manifestación en contra de la guerra, de las injusticias, de todas las situaciones que al ser humano nos han puesto en muchas situaciones desfavorables. Nunca dejes de crear, eso es muy importante. ¿Y por qué no hacer tú mismo tus propias obras de arte o hacer tu propia Guernica? Quiero agradecer para la realización de este video a la bibliografía consultada y un libro titulado El arte para comprender el mundo de la escritora y artista Verónica Antoine Andersen. Este libro se encuentra dentro de la colección de los libros del Rincón de la SEP. Espero de verdad que este video te haya gustado, que hayas aprendido. Sabes que seguimos en comunicación. Cuídate mucho, continúa con las medidas de sana distancia y nos vemos pronto. Adiós.